Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante y muy nutritivo ejercicio acerca de la aplicación de la ecuación de Bernoulli en las descargas de tanques. Veamos el enunciado del mismo. Dada la siguiente distribución, calcular la velocidad de salida del agua, acá, la velocidad con que el agua está saliendo al ambiente, B, la velocidad del agua en la tubería más amplia, es decir, en este sector de la tubería, en la tubería destacada en verde, que es la más amplia. C, la presión en Q, acá en este punto, destacado con la letra Q. Y finalmente, ¿llega a salir el agua por la tubería vertical? Fíjate atención acá en esta tubería vertical. ¿Será que llega a salir el agua al ambiente a través de esta tubería? Se conoce que el área 1 es el doble del área 2, es decir, esta área, el área 1, de la tubería más amplia, es el doble del área de la tubería más angosta de esta tubería. Además se conoce que la distancia que hay desde el punto de salida hasta el punto Q es de 1 metro y la distancia que hay desde el punto Q hasta el nivel del agua en el tanque es de 1,5 metros. Este tanque es un tanque grande abierto a la atmósfera y además se da la longitud del tubo vertical. Esta longitud es de 90 centímetros y finalmente se conoce que la presión atmosférica es de 101.325 pascal. Genial. Pasemos a resolver este interesante ejercicio. En pantalla se muestra un resumen de lo mencionado, así como lo que se solicita. Se requiere saber la velocidad de salida del agua, o lo que es lo mismo la velocidad acá, en la sección que hemos etiquetado con el número 2, ya que esta es el área 2. También se requiere saber la velocidad en el punto Q, o lo que es lo mismo la velocidad en la sección 1, ya que esta sección de la tubería más amplia la hemos llamado área 1. También se requiere la presión en el punto Q, la presión que se alcanza acá, justamente en el punto Q. Y finalmente se desea saber si el agua llega o no a salir por esta tubería vertical. Para ello vamos a utilizar la siguiente estrategia. Vamos a calcular la altura que llega al nivel del agua dentro de esta tubería y luego vamos a comparar esa altura con esta distancia. Si esa altura es mayor de 90 centímetros, el agua se desborda. Si esa altura es menor o igual a 90 centímetros, el agua no se desborda. ¡Excelente! Comencemos a dar respuesta al apartado A del ejercicio. En el apartado A se solicita la velocidad. Pero, ¿cómo podemos calcular velocidad? Recuerda que lo podemos hacer de dos maneras. Una, a través del caudal, ya que caudal es igual a velocidad por área. Y la otra es a través de la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque la ecuación de Bernoulli tiene esta estructura. Presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Obsérvese que la ecuación de Bernoulli contiene la velocidad. Examinemos cuál de los dos caminos podemos utilizar. El primer camino no lo podemos utilizar, lo vamos a descartar simplemente porque no conocemos el caudal y tampoco conocemos el área de la tubería. Solo conocemos la relación entre las áreas, de tal forma que el único camino que podemos seguir en este caso para calcular la velocidad solicitada es justamente la ecuación de Bernoulli. Este camino sí lo podemos utilizar. Ahora bien, en este momento debemos elegir entre qué puntos podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Recuerda que la ecuación de Bernoulli siempre se aplica entre dos puntos. Siempre recuérdalo. ¿Entre cuáles dos puntos se puede aplicar la ecuación de Bernoulli? Vamos a destacar los posibles puntos en pantalla donde pudiéramos aplicar la ecuación de Bernoulli. Observa estos tres puntos destacados. El punto A, ubicado acá en el nivel del líquido del tanque. El punto Q, que ya lo conocíamos, también lo podemos llamar punto 1, ya que el punto Q está ubicado en la tubería amplia. Y finalmente acá tenemos el punto número 2, justamente en la salida del tubo. ¿Entre qué puntos será conveniente aplicar la ecuación de Bernoulli? Para saberlo, vamos a examinar esta estructura, esta ecuación de Bernoulli, en el punto A, en el punto 1, o lo que es lo mismo en el punto Q, y en el punto número 2. Pon mucha atención a cómo voy a analizar esta estructura en cada uno de estos puntos. Comencemos con el punto A. En el punto A, ¿conocemos la presión? ¿Esta presión es conocida? Sí, sí es conocida. Sí es conocida porque como el tanque es abierto, la presión en A no es más que la presión atmosférica, que por supuesto es conocida, vale 101.325 pascal. Muy bien, conocemos la velocidad
Acá en el punto A, vamos a colocarlo por acá. ¿Se conoce la velocidad? Sí. ¿Por qué? Porque el enunciado nos indica que el tanque es muy grande. Y cuando los tanques de agua son muy grandes, siempre se puede aproximar la velocidad con que disminuye el nivel del agua a cero, aproximadamente cero. Por lo tanto, la velocidad es conocida. De hecho, es nula. Repito, ¿por qué la velocidad en el punto A es nula? Porque como el tanque es muy grande, el nivel con que desciende el agua es bastante lento. Se puede siempre aproximar a cero. Finalmente, ¿esta altura h se conoce en el punto A? Sí, porque se dan todas las alturas con respecto al punto A. 1,5 metros, si se quiere medir desde el punto Q, o simplemente le sumamos un metro más, 1,5 más 1, 2,5 metros, si queremos medir la altura A con respecto al punto 2. En conclusión, en el punto A conocemos todas las variables de la ecuación de Bernoulli. Ahora analicemos el punto 1, o lo que es lo mismo el punto Q, acá. ¿En el punto Q conocemos la presión? No conocemos la presión, justamente es lo que se solicita. ¿Conocemos la velocidad? No, tampoco conocemos la velocidad. ¿Y conocemos la altura del punto Q? Sí, porque se nos menciona que se encuentra a 1 metro de altura con respecto al punto 2. Por lo tanto, al examinar el punto 1 o lo que es lo mismo el punto Q, observamos que tenemos dos incógnitas, ¿correcto? Finalmente, analicemos el punto 2. ¿Conocemos la presión en el punto 2? Sí, sí la conocemos. ¿Por qué la conocemos? Porque se nos indica que el agua sale al exterior. Por lo tanto, acá en el punto 2 también se tiene la presión atmosférica. Por tal razón, podemos concluir que la presión es conocida. ¿Conocemos la velocidad en el punto 2? No la conocemos. ¿Conocemos la altura del punto 2? Sí, sí la conocemos. Porque el punto 2 está ubicado en la parte más baja de la figura. Se puede decir que la altura del punto 2 es igual a 0. Ahora bien, tal como ya te había mencionado, la ecuación de Bernoulli siempre se aplica entre dos puntos, ¿correcto? Entre dos puntos. Y los puntos que debemos seleccionar para aplicar la ecuación de Bernoulli son aquellos donde más conocemos variables. Por ejemplo, el punto A es un excelente candidato para aplicar la ecuación de Bernoulli, porque conocemos todas sus variables, obsérvalo. Y el otro candidato sería el punto 2, porque justamente en este punto se tiene una sola incógnita, obsérvalo acá, una sola incógnita. El punto 1 o Q queda descartado por ahora de aplicar la ecuación de Bernoulli porque tiene dos incógnitas, mira, no se conoce la presión y tampoco se conoce la velocidad. Por lo tanto, en el punto Q no podemos comenzar a aplicar la ecuación de Bernoulli. Realizar este análisis con la expresión de Bernoulli es fundamental para poder aplicar la misma. Y te garantizo que este tipo de explicaciones no la encontrarás en ningún libro y en ninguna parte de la red, porque acá en la Mejor Asesoría Educativa nos preocupamos por el detalle de cada uno de los ejercicios, de tal forma que la inversión de tu tiempo tome valor, es decir, aprendas realmente a dominar los temas. Genial, continuemos. Apliquemos pues la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y 2. Recuerda que siempre para aplicar la ecuación de Bernoulli debemos fijar una línea de referencia, justamente para medir estas alturas de este término. Obsérvalo acá, este último término, en la expresión de Bernoulli. Para medir las alturas h, siempre debemos colocar una línea de referencia, y esta línea de referencia siempre se ubica en el punto más bajo que hayas seleccionado. ¿Cuál es el punto más bajo en la figura? ¿El punto A o el punto 2? Evidentemente el punto 2 es el punto más bajo. Por tal razón conviene colocar nuestra línea de referencia de donde vamos a medir nuestras alturas h justamente en el punto 2. Observa, acá con esta línea gruesa se ha denotado la línea de referencia. Por supuesto, en ella las alturas son iguales a 0. Ahora ya podemos escribir la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. Observa, fíjate atención en esta estructura general. En el punto A, esta estructura quedaría la presión en el punto A más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad en A al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto A. Y esto debe ser exactamente igual. Y del otro lado escribes esta misma estructura general de Bernoulli, pero para el punto 2, quedando así: presión en 2 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado
más la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Ahora procedemos a simplificar esta ecuación de Bernoulli. ¿Cuánto vale la presión en A? Recuerda que la presión en A no es más que la presión atmosférica, simplemente porque el tanque está abierto a la atmósfera. ¿Cuánto vale la velocidad en A? Justamente como se trata de un tanque, esta velocidad siempre se puede aproximar a cero, ya que el nivel del agua disminuye muy lentamente. ¿Y cuánto vale la altura de A? Esta altura de A se debe medir desde la línea de referencia. Evidentemente vale 1 metro más 1,5 metros. Esto sería igual a 2,5 metros. Esta es la altura de A. ¿Cuánto vale la presión en 2? Recuerda que acá en 2 el agua sale al exterior, donde la presión también es la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la velocidad en 2? Justamente esta es la incógnita, lo que queremos calcular. Y finalmente, ¿cuánto vale la altura de 2? La altura de 2 es igual a 0, ya que el punto 2 está ubicado sobre la línea de referencia. Ahora bien, pon mucha atención. Esta presión en A se puede simplificar con esta presión en 2. ¿Por qué? Porque valen lo mismo. Ambas son la presión atmosférica, obsérvalo acá. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli quedaría la densidad del agua por la gravedad por la altura A igual. Y del otro lado quedó un medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 elevado al cuadrado. Al examinar esta última igualdad, caemos en la cuenta que la densidad del agua cancela con la densidad del agua, ya que es un factor que está multiplicando en ambos miembros de la igualdad. Y despejar de acá la velocidad en 2 es bastante sencillo. Quedaría este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar 2 veces la gravedad por la altura del punto A. Y ojo, como la velocidad 2 está elevada al cuadrado, acá debemos colocar la raíz cuadrada. ¡Excelente! Vamos a abrir más espacio en la pizarra para proceder a calcular la velocidad de salida del agua en el punto 2. Así, la velocidad con que está saliendo el agua al exterior sería igual a 2 por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura del punto A. Ya sabemos que la altura del punto A es 1 más 1,5, porque acá está la línea de referencia. Y 1 más 1,5 son 2,5 metros. Por supuesto, la raíz cuadrada. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad con que sale el agua al exterior es de 7 metros sobre segundos. Ahora pasemos a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio. En el apartado B se solicita la velocidad en el punto Q, o lo que es lo mismo en el punto 1, de la tubería más amplia. ¿Cómo podemos calcular esta velocidad? En este caso, como ya conocemos la velocidad en una de las tuberías y conocemos la relación entre las áreas, obsérvala acá arriba, la relación entre las áreas, podemos recurrir a la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos dice lo siguiente, que el caudal que pasa por la tubería 1, por la tubería más amplia, es exactamente igual al caudal que pasa por la tubería 2, por la tubería más angosta. Y recordando que caudal es igual a velocidad por área, esta igualdad de la continuidad la podemos escribir así. Observa, velocidad 1 por área 1 debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Ahora bien, como esta área 1, esta que está acá, es 2 veces el área 2, según los datos del ejercicio, esta igualdad se puede escribir de la siguiente manera. Velocidad 1 por el área 1, que es 2 veces el área 2, debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Al examinar esta última igualdad, caemos en la cuenta que el factor área 2 se puede simplificar, ya que está multiplicando en ambos lados de la igualdad. Y de acá es bastante sencillo visualizar que la velocidad en la tubería más amplia, la velocidad en 1, o lo que es lo mismo la velocidad en el punto Q, será igual a la velocidad en 2 dividido sobre 2, ya que este 2 que está acá multiplicando pasa a dividir. Y como ya conocemos la velocidad en 2, recuerda que la misma tomó el valor de 7 metros por segundo, simplemente la dividimos entre 2. 7 entre 2, esto es igual a 3,5 metros por segundo. Observa que la velocidad en la tubería más ancha o más amplia es menor que la velocidad en la tubería más angosta. Esto suele suceder. Muy bien, continuemos. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Ahora vamos a dar respuesta al apartado C de nuestro ejercicio.
En el apartado C se solicita la presión acá en el punto Q, o lo que es lo mismo en el punto 1. ¿Cómo podemos calcular la presión en el punto Q? En este caso tenemos dos formas de hacerlo. El primer camino es el siguiente: aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos Q y 2, entre este punto Q y este punto 2, porque en 2 ya conocemos todo. Conocemos la velocidad, la presión y su altura. Pero otra persona perfectamente puede trabajar de la siguiente manera: aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y Q, entre el punto A y entre el punto Q, porque en el punto A se conocen también todas las variables, tal como ya lo demostramos. Yo lo voy a hacer de las dos formas porque la intención es que aprendas a dominar la ecuación de Bernoulli en este tipo de situaciones. Comencemos con el primer camino, con el destacado en azul. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto Q y el punto 2, que daría la presión en Q, que es lo que se quiere calcular, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en Q al cuadrado, más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto Q. Esto debe ser exactamente igual a esta misma expresión, pero en el punto 2. La presión en 2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Como siempre, vamos a ubicar la línea de referencia de Bernoulli en el punto más bajo entre Q y 2, que sería el punto 2. Justamente donde ya está ubicada la línea de referencia acá, en el punto 2, ya que el punto 2 está más bajo que el punto Q. Al examinar esta ecuación de Bernoulli, caemos en la cuenta que el único término que se va a cero es este. ¿Por qué? Porque la altura 2 es justamente 0, ya que se encuentra ubicado sobre la línea de referencia. Por lo tanto, al despejar de acá la presión en Q, que es lo que se desea, sería: ¿cuánto vale la presión en el punto 2? Recuerda que en el punto 2 el agua sale al exterior. La presión en 2 no es más que la presión atmosférica, más este término que está acá, un medio de la densidad del agua, por la velocidad en 2 al cuadrado, ya la velocidad en 2 la conocemos, y ahora este término que está acá positivo, lo pasamos negativo al otro lado, quedaría menos un medio de la densidad del agua, por la velocidad en Q. Recuerda que la velocidad en Q es la misma velocidad en el punto 1, porque 1 es igual a Q, velocidad en 1 al cuadrado, y este término que está acá también pasaría negativo, menos la densidad del agua, por la gravedad, y esta altura del punto Q simplemente la podemos colocar como altura del punto 1. Puedes trabajar de cualquier forma, no hay ningún problema. Ahora vamos a proceder a sustituir. La presión en el punto Q sería igual a: ¿cuánto vale la presión atmosférica? Vale 101.325 pascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, muy bien, más un medio de la densidad del agua, que vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la velocidad en 2. ¿Cuál fue el valor de la velocidad de salida del agua acá en el punto 2? Bueno, fue de 7 metros sobre segundo, ¿correcto? Ya fue calculada, elevada al cuadrado, menos, ahora viene este término, un medio de la densidad del agua, que vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la velocidad en 1 al cuadrado. También ya la calculamos, vale 3,5 metros sobre segundo, por supuesto elevada al cuadrado. Finalmente, menos este último término. Vamos a colocarlo acá abajo, menos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura del punto 1. ¿Cuál es la altura del punto 1 o del punto Q? Bueno, la altura evidentemente es de 1 metro. Recuerda que las alturas se miden desde la línea de referencia. Por lo tanto, acá colocamos 1 metro. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la presión en el punto Q toma el valor de 109.900 pascales. Este es el valor de la presión en el punto Q. Vale mencionar que todas estas unidades, todas ellas, son pascales. Vamos a demostrarlo por acá. Comencemos con esta. Acá tenemos kilogramos sobre metros cúbicos, ¿correcto? Y acá metros sobre segundo elevado al cuadrado, que sería metro por metro, que es metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado?
newton. Y cuando un metro cancela con un metro cúbico, queda metro cuadrado en el denominador. Es decir, acá está quedando newton sobre metro cuadrado. Y ya sabemos que newton sobre metro cuadrado es pascal. Y acá, en este último término, también obtenemos pascales. Porque claro, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y un metro cancela con un metro cúbico. También se obtienen pascales. ¡Excelente! Ahora vamos a proceder a calcular la presión en el punto Q, pero por el segundo camino, por el destacado en verde, aplicando la ecuación de Bernoulli desde el punto A hasta el punto Q, para que verifiques que efectivamente llegamos al mismo resultado. Muy bien, como vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto Q, examinamos cuál de los dos puntos se encuentra más bajo, en este caso el punto Q. Porque el punto A se encuentra acá en la parte superior y el punto Q acá en la parte inferior. De tal forma que ahora nuestra línea de referencia para medir las alturas H se ha colocado acá, en el punto más bajo Q. ¡Genial! Pasemos a escribir la ecuación de Bernoulli. Quedaría la presión en el punto A más un medio de la densidad del agua por la velocidad en A al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto A. Esto debe ser igual a la presión en el punto Q más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto Q, que ya sabemos que es la misma velocidad en el punto 1 al cuadrado, más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto Q, que sabemos que es la altura del punto 1. Muy bien, ¿cuánto vale la presión en A? Recuerda que la presión en A no es más que la presión atmosférica, porque el tanque está abierto al ambiente. ¿Cuál es la velocidad en A? Aproximadamente 0, porque el nivel del agua disminuye lentamente. ¿Y cuál es la altura de A? Recuerda que la altura de A se debe medir desde el nivel de referencia, desde este que se ha colocado acá. Mucho cuidado con ese detalle. Evidentemente la altura del punto A con respecto a esta línea de referencia es 1,5 metros. 1,5 metros. La presión en Q es justamente lo que se desea obtener. La velocidad en 1 es conocida, ya fue calculada y arrojó como resultado 3,5 metros por segundo. Y la altura 1 en este caso vale 0, porque es justamente donde se ha ubicado la línea de referencia, acá en el punto 1, que es el mismo punto Q. Por lo tanto, al despejar la presión en Q, que es lo que necesitamos, quedaría de este lado destacado en amarillo, tenemos la presión atmosférica, que vale 101.325 pascal, más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura del punto A, que ya sabemos que vale 1,5 metros, y por supuesto, este término que está acá positivo pasa al otro lado negativo. Recuerda que estamos despejando la presión en Q. Quedaría menos un medio de la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en el punto 1, que ya sabemos que vale 3,5 metros sobre segundo, por supuesto, elevado al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la presión en el punto Q es exactamente igual a 109.900 pascales. Observa que hemos llegado al mismo resultado. Entre los dos caminos, este que está acá resultó ser más corto, porque tiene menos operaciones que realizar. Puedes utilizar cualquiera de estos porque ambos te conducen al mismo resultado. ¡Genial! Finalicemos el ejercicio dando respuesta al apartado D. Apartado D. Se pide saber si el agua llega a salir por acá, por la parte superior de la tubería. ¿Cómo podemos resolver este tipo de situaciones? Tal como ya te mencioné, en este caso debemos calcular primero a qué altura llega el agua dentro de esta tubería. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática cuando tenemos una columna de agua? Lo siguiente, que la presión acá en el punto más bajo, la presión en Q, debe ser igual a la presión en la parte superior, vamos a borrar acá, a la presión acá. ¿Cuánto vale la presión acá? Como el tubo está abierto al ambiente, esta es la presión atmosférica, evidentemente. Sería la presión atmosférica más esta columna de agua de altura Y, que quedaría densidad del agua por la gravedad
por la altura de la columna de agua. Y de acá es bastante sencillo despejar la altura de la columna de agua. Esta altura será igual a la presión en Q menos la presión atmosférica, ya que está acá positiva y pasa negativa, sobre este factor que está acá multiplicando, pasa dividiendo, quedaría densidad del agua por la gravedad. Por lo tanto, la altura que alcanza el agua dentro del tubo vertical sería igual a ¿cuánto vale la presión en Q? Ya fue calculada, la misma generó como resultado 109.900 pascales, ¿correcto? Menos la presión atmosférica, que es conocida, toma el valor de 101.325 pascales. Y todo esto dividido entre la densidad del agua, que vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, la cual vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la altura que alcanza el agua dentro del tubo vertical es igual a 0,875 metros. Para comparar mejor con respecto a la altura de la tubería, a estos 90 centímetros, vamos a llevar estos metros a centímetros. ¿Cómo llevamos de metro a centímetro? Muy fácil. Recuerda que en un metro hay 100 centímetros, ¿correcto? Así, metro cancela con metro y al multiplicar 0,875 por 100 se obtiene como resultado 87,5 centímetros. Al comparar esta altura de 87,5 centímetros que alcanza el agua dentro de la tubería con la longitud de la tubería, que son 90 centímetros, ¿qué podemos concluir? ¿El agua llega a salirse al ambiente? No, no se llega a salir. ¿Y por qué no se llega a salir? Porque la altura de la columna de agua es menor que 90 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,9 metros. Y así hemos dado respuesta al apartado D de este interesante y muy nutritivo ejercicio. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto